Claro que sí, hermano. Gracias, Señor, Padre nuestro. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por que nos tienes con bien, por la salud, por la vida, porque sabemos, Señor, que todo es gracias a tu voluntad. Bendícenos, Padre, que también vamos a ir al edificio, que podamos llegar con bien y regresar con bien. Y tanto aquí con la hermana Wanda, que podamos edificarnos y escuchando tu palabra, Señor, y recordando todo aquello que tú demandas de nosotros, todo lo que te agrada y también aquello que no te agrada para no hacerlo. Gracias por estar con nosotros presente en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar. Acompáñanos, Señor, te necesitamos grandemente. Gracias por tu amor y tu paciencia y gracias también por tu palabra. Gracias por perdonarnos y te pedimos que te quedes entre nosotras y que podamos agradarte en este momento, Señor. Esa es nuestra súplica y también tenemos muchas cosas por qué decirte gracias, Padre amado. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que pedimos y agradecemos esto. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a empezar mirando una pequeña gráfica que voy a prepararle. Cuando pensamos en el libro de Jueces, ¿ok? Yo quiero que ustedes vean el libro de Jueces y piensen en él como si fuera, yo le llamo el ciclo de pecado. Así llamo el libro de Jueces, ciclo de pecado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a analizar. Lo primero que vemos en la primera parte el libro es que vemos al pueblo de Dios viviendo para Dios, o sea, sirviendo a Dios. Así que vamos a poner aquí un cuadrito donde vamos a ver al pueblo de Dios sirviendo a Dios, ¿ok? Entonces venimos aquí y le vamos a escribir sirviendo o con Dios. Vamos a ponerlo así, con Dios. Es lo primero que vemos que está pasando con el pueblo de Israel, que ellos están con Dios, ¿ok? Luego, de momento, vemos que las cosas cambian, ¿ok? Vamos a poner una flechita aquí para ver cómo cambian las cosas. Simple y sencillamente, ahora vamos a ver al pueblo de Dios dejando a Dios, ¿ok? Eso es con idolatría. Lo vamos a poner aquí sin Dios. Cuando ellos dejan a Dios, ¿qué sucede en sus vidas? Al dejar a Dios, viene ahora un siguiente camino. Cuando ellos dejan a Dios, van a encontrar castigo. ¿Ok? Lo que viene entonces es un castigo a su vida. Porque cuando tú dejas a Dios, pues Dios te va a castigar. Y esto lo vemos a través de todo el libro de Jueces. ¿Ok? Luego que ellos son castigados, entonces ellos claman a Dios. Cuando están castigados, quiere decir que ellos han sido oprimidos, han sido conquistados, están siendo azotados por otro pueblo. Entonces es cuando ellos vienen y claman a Dios. En su momento de desesperación, de dolor, de sufrimiento, ellos claman a Dios. Luego de esto, viene una siguiente parte, que es donde, entonces, cuando ellos claman a Dios, Dios los escucha y le manda un libertador. ¿Ok? Dios los escucha y manda un libertador. Entonces ponemos aquí, Dios, perdón, aquí, Dios manda libertador. Un libertador es lo mismo que se conoce como un juez. ¿Ok? Cuando Dios le manda un libertador, entonces ellos vuelven otra vez a estar con Dios. Ok. Ahora, en el libro de los jueces se registra un total de 12 jueces, ¿ok? 12 jueces. En total, el pueblo de Israel tuvo 14 jueces, pero en el libro de jueces solamente se registran 12. Y estos 12 jueces quiere decir que hubieron 12 libertadores. Es decir, que 12 veces ellos clamaron a Dios y Dios mandó un libertador.
Es decir, que 12 veces Dios castigó al pueblo, ellos clamaron a Dios y Dios mandó un libertador. 12 veces ellos dejaron a Dios y estaban sin Dios y Dios los castigó, ellos clamaban, Dios mandaba un libertador. Por 12 veces estaban ellos con Dios, pero se alejaban de Dios, dejaban a Dios. Cuando ustedes piensan en este patrón, tantas veces, un periodo de 410 años, y el pueblo seguía haciendo lo mismo una y otra vez. Una y otra vez ellos seguían haciendo lo mismo. ¿Ustedes no ven un problema aquí? ¿Ustedes no ven una situación que no hace sentido? El pueblo entero, no una familia, no una persona, el pueblo entero de Israel se descarriaba. Y a una familia podía ser que decidiera no descarriarse. Una familia, una persona a veces cogía, como por ejemplo en el caso, si ustedes piensan en Gedeón, dicen, ay, pero Wanda, tú no puedes decir que todo el mundo está descarriado. Gedeón no estaba descarriado. Gedeón no, pero mira el papá de Gedeón. El papá de Gedeón tenía un montón de dioses falsos, al punto que Gedeón fue y le tumbó todos los dioses falsos, buscándose que casi lo matan. ¿Ven? Entonces, encontramos que personas aisladas no seguían lo que seguía la mayoría del pueblo. Y el mayoría del pueblo quiere decir todo el pueblo. Porque si en todo el pueblo una sola persona estaba haciendo lo bueno, o ponle que una cantidad, estamos hablando de 7,000, 10,000 personas, 20,000 personas, y solamente hay 300 haciendo lo bueno, eso es casi nada. Eso es casi nada, eso es como 1% solamente de toda esa gente que está ahí. Así que cuando piensen en el libro de Jueces, quiero que piensen en este ciclo de pecado. Yo lo he llamado ciclo de pecado porque vemos cómo ellos pecan, Dios los castiga, ellos claman a Dios, Dios los perdona, Dios manda un juez que viene a hacer lo mismo que un libertador. Por eso el libro se llama Jueces. Y luego vuelven a estar con Dios por cierto tiempo, 30 años, 40 años, así. Ese juez está gobernando por 40 años, ellos están sirviendo a Dios y luego ese juez muere y el pueblo se desvía y vuelven otra vez a hacer lo malo. Y siguen en este ciclo por un total de 400 años. En el tiempo de los jueces no habían reyes. Los jueces eran los que gobernaban. ¿Y de dónde salieron estos jueces? ¿Quién se inventó esto de tener jueces para ayudarlos a ellos o para dirigirlos a ellos? Bueno, si ustedes se recuerdan, en el libro de Génesis le había dicho Yetro a Moisés, oye, ¿por qué tú no pones jueces que te ayuden con las cosas más pequeñas y tú te encargas solamente de las cosas más grandes? Así tu carga va a estar más liviana. Originalmente eso era el trabajo de los jueces y ellos ayudaban a juzgar los problemas que venían a Israel. Pero luego, cuando tú ves el libro de los jueces, estos jueces no solamente hacían eso, sino también que liberaban al pueblo en el tiempo de angustia. Venían a ser libertadores. Por ejemplo, hay una parte que nos cuenta cuando Débora era jueza y ella trabajaba, su oficina quedaba debajo de unas palmeras, ¿ok? Y la gente iba a esas palmeras y cualquier problema que tenían, Débora lo solucionaba. Ella hacía de juez entre ellos. Era como esa persona imparcial, esa persona que no está ni con un lado ni con el otro, que va a escuchar ambas partes y luego le va a dar un consejo según la voluntad de Dios. ¿Ok? Básicamente eso era el trabajo de un juez. Pero cuando vemos el libro de los jueces, vemos el trabajo de liberar al pueblo de Israel de la opresión. Casi siempre que ellos caían en pecado, el castigo era que iban a ser dominados por una nación pagana, por una nación enemiga, y sus enemigos los iban a conquistar a causa de su maldad, por su desobediencia. ¡Wow! Pero si ellos eran obedientes a Dios, Dios iba a cuidar de ellos y los iba a proteger de todos sus enemigos alrededor. Ellos tenían que decidir qué querían hacer.
¿Se acuerdan en Josué cuando leímos la semana pasada? ¿Qué fue las últimas palabras de Josué? Decidan hoy ustedes a qué dioses quieren servir. Si quieren servir los dioses que sirvieron sus padres, o si ustedes quieren servir los dioses de los amorreos y los cananitas, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Si quieren servir a Dios, también lo pueden hacer. Hagan lo que ustedes quieran. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Esto básicamente era una decisión que el pueblo de Israel tenía que tomar. Sin embargo, ellos no lo tomaron. Es una pena que ellos no hayan tomado la decisión de servir a Dios. Ok, entonces, partiendo de esta premisa, ya entendemos de qué se trata este libro. Cuando tú miras el libro, muchas personas se lo atribuyen a Samuel. La verdad es que no se sabe, el autor es desconocido, no sabemos quién escribió este libro de Jueces, pero es un tiempo de la historia, ¿ok? Que comprende desde que murió Josué, eso quiere decir que ya están dentro de la tierra de Canaán, ya están poseyendo las tierras porque ya fueron repartidas entre ellos, ya ellos están sembrando, ya ellos están allí comiendo, viviendo allí en la tierra de Canaán, hasta el tiempo que llegan los jueces. Otro libro que también es parte de este tiempo de los jueces es el libro de Ruth. Y lo vamos a estudiar obviamente más adelante, pero si vamos un momentito al libro de Ruth, capítulo 1, va a ver cómo dice que aconteció en los tiempos, en los días que gobernaban los jueces. Entonces podemos ver aquí otro libro que fue algo que pasó en el tiempo de los jueces. Aunque los jueces fueron tantos, el tiempo, recuerden, 410 años, estamos hablando de 12 personas que a través de los años venían a liberar a Israel de su pecado. En el tiempo que ellos estaban gobernando, Israel se comportaba bien y estaban haciendo las cosas bien. Moría ese juez, Israel volvía otra vez a hacer lo malo. Es una cosa que tú dices, ¿cómo es posible? Sí, así es Israel. Ahora, al principio del libro de Jueces, todavía tú ves que siguen con lo de la conquista, porque todavía quedaban algunas tierras por conquistar. Sin embargo, ya para el tiempo aquí, cuando ves Otoniel, empieza a ser el primer juez ahí en Israel. Y cuando tú miras, el pueblo decidió hacer lo malo, el pueblo decide desobedecer. Después que terminan las conquistas, vemos que el pueblo comienza a olvidarse de Dios, ¿ok? El pueblo comienza a olvidarse de Dios. Empieza a vivir igual que el resto del mundo. Empieza a olvidarse de lo que habían hablado con Dios originalmente, ¿ok? Entonces lo vamos a ver desde la muerte de Josué. Vemos que esto sucede. Cuando murió Josué, el hijo de Nun, ¿lo ven aquí? Entonces comienza esa infidelidad, ese pecado de el pueblo de Israel. Miren a quién ellos estaban adorando. Miren por dónde fue que vino el problema, para que entendamos el libro de los jueces. Después que muere Josué, ¿ok? Ellos estaban haciendo las cosas como Josué les mandaba, ¿ok? Ellos obedecían a Josué en todo. Ellos, imagínense, ese era el líder que ellos estaban siguiendo, ¿ok? Cuando él muere, luego vemos que el pueblo dejó a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y tú dices, pero si esto era el pueblo de Dios, ¿por qué el pueblo de Dios empezó a hacer eso? Se fueron a servir a los Baales, imagínense. Los Baales, Baal era un dios que tenían los amorreos, los cananitas. Y el pueblo de Israel decidió olvidarse del Dios verdadero e irse a adorar a Baal, que eran las estatuas que adoraban los otros pueblos. Eran pueblos que estaban alrededor de ellos. Y ellos fueron y adoraron esos dioses falsos, porque no son verdaderamente dioses, son falsos. Cuando ellos hacen eso,
Si se fijan en la gráfica que hicimos, entonces Dios los castiga por su desobediencia, Dios los castiga. Y entonces después de eso es que empieza ese ciclo de pecado donde ellos paran por un tiempo, pero vuelven otra vez a caer. Paran por 40 años, vuelven a caer. Paran por 30 años, vuelven a caer. No importa el tiempo que estuviera el juez, ellos volvían otra vez a dejar al Señor. Y esto continuó hasta los tiempos de Samuel. Samuel vino a ser el último juez en Israel. Samuel, si ustedes saben, empieza ya en Primera de Samuel, empieza a hablarnos de la historia de Samuel. Y Samuel, Elí en ese tiempo, que era el sacerdote, estaba siendo el que estaba juzgando a Israel. Y cuando Samuel se levanta como profeta de Dios, Samuel empieza a hacer. Entonces ya Samuel viene a contar como un 14, porque Elí es el 13 y Samuel es el 14. Tenemos todos estos hombres y una mujer, Débora, que están juzgando, ayudando al pueblo de Israel a mantenerse en los caminos de Dios. Sin embargo, ellos siempre quieren ser igual que los de afuera. Inclusive en el tiempo de Samuel, cuando Samuel era juez, el pueblo de Israel pide un rey igual que las otras naciones. Ellos querían ser igual que las otras gente. Por eso entonces Dios le levanta a Saúl como rey. Entonces, entendiendo este tiempo de los jueces, la esclavitud de ellos, las veces que lo conquistaban, no era porque los otros pueblos eran más fuertes. Óigame bien. No era porque los otros pueblos fueran más fuertes. Era por la desobediencia de ellos. Ellos podían ser el pueblo más débil, pero si Dios estaba con ellos, ellos iban a ganar. En la historia de Josué vimos cómo ellos perdieron con el pueblo de Jai, que era un pueblo bien pequeñitos, y ellos siendo un pueblo grande, perdieron contra Jai por su desobediencia. Pues lo mismo pasa a través de todo el libro de Jueces. Una y otra vez vemos al pueblo desobedeciendo y vemos a Dios castigando al pueblo. El libro de Jueces, aunque es un libro largo, pueden leerlo con calma, no vamos a leer todo el libro. Ustedes pueden ver en la vida de cada uno de esos jueces cómo ellos eran esos poquitos que sí amaban a Dios en una generación perversa. O sea, cuando todo el pueblo estaba haciendo lo malo, había ese remanente, esa familia o ese hombre de Dios que amaba a Dios y que quería servir a Dios realmente, aunque todo el mundo estaba siguiendo a los Baales. Cada uno de ellos, la mayoría de ellos tienen podemos identificarlo. Sin embargo, hay muchos de ellos que no tenemos muchos datos. Lo que tenemos son, sí, esta persona fue juez y estuvo durante este tiempo y ya. Y no tenemos más nada de ellos, no tenemos mucha información. Pero hay otros que son muy conocidos. Por ejemplo, Débora es conocida porque fue la única mujer. Hay cosas particulares de ellos que hace que uno conozca algo especial de cada uno de los jueces. Si ustedes miran, por ejemplo, Sansón, todo el mundo conoce la historia de Sansón. Sin embargo, hubieron otros jueces que no tuvieron lo mismo de Sansón, de ser muy fuertes y de tener el pelo largo, o sea, cosas particulares que son cosas que solamente suceden a Sansón. Yo saqué aquí una pequeña gráfica. No es mucho, pero es un poquito de los jueces que están aquí en, déjenme poner más grande. Ok, los jueces que están aquí en el libro de jueces, empieza con Otoniel, que estuvo 40 años siendo juez, y dice que él era el hermano más joven de Caleb. Yo, wow, ¿se acuerdan de Caleb? Que sale desde el libro de Éxodo, está mencionando a Caleb, luego lo menciona en el libro de Josué, y ahora en el libro de jueces mencionan que este Otoniel era el hermano más joven de Caleb. Tenemos luego a Ehud, que fue juez por 80 años. Nunca se habla de Ehud, y fue el que más tiempo estuvo gobernando, estuvo siendo juez. Y él era zurdo.
Él era left-handed, eso quiere decir que él era zurdo. Un dato interesante, algo especial que tú puedas recordar de ese juez. Por ejemplo, Shamgar no dice cuántos años estuvo reinando, pero dice que él mató 600 filisteos con una quijada de un ox, de un ox se dice búfalo, una quijada de búfalo, ¿ok? Débora fue jueza por 40 años y fue la única mujer que fue jueza, ¿ok? Gedeón también fue juez por 40 años y él fue el que probó a Dios con aquel vellón de lana para ver si Dios realmente quería que él fuera a la guerra. También Gedeón lo conocemos porque él fue el que fue y tumbó todos los altares de su papá. O sea, hay unos jueces que podemos conocer más cosas de ellos, mientras que hay otros, como Shamgar, que no conocemos tanto de ellos. Abimelech fue juez solamente por 3 años y él mató a 70 de sus hermanos. Él era hijo de Gedeón. Es extraño que este hombre tan malvado que mató a 70 de sus hermanos vino a ser un juez y fue juez por 3 años en Israel. Tola tuvo por 23 años y no sabemos mucho, pero tuvo hijos de Púa y Dodo. Y tú dices, ¿qué? Sí, no sabemos mucho de él, no sabemos, era hijo de Púa y Dodo, no sabemos, no tenemos mucha información acerca de este juez. Jair, por ejemplo, tuvo 30 hijos, 30, cada hijo tenía un burro y ellos tenían 30 ciudades, o sea, sus hijos, sus 30 hijos, paseaban en sus burros y tenían 30 ciudades. Y fue juez por 22 años. ¿Sabes que son 30 hijos? Yo nada más tengo 6, la gente se pasa peleando que qué tantos hijos yo tengo. 6 no es nada comparando con 30 hijos, ¿ok? Jefté fue rey por 6 años y este fue este que ofreció a su hija en sacrificio. Originalmente no estaba ofreciendo a su hija. Él dijo que lo primero que saliera de su casa, lo primero que él viera cuando él llegara vivo a su casa, se le iba a ofrecer en sacrificio a Dios. Y lo primero que vio fue a su hija. Así que cuidado con estar haciendo estos sacrificios, decir que quieren hacer sacrificio a Dios, porque tú no sabes lo que es el mañana, tú no sabes lo que va a pasar. Así que mucho cuidado con las cosas que ofrecemos. Ibzán fue juez por 7 años y dice que también tuvo 30 hijos y 30 hijas. No me pregunte, 60 muchachos, esto es una locura. Yo nada más tuve 6, este tuvo 60, yo nada más tengo 3 y 3. ¿Ok? Elón tuvo 10 años siendo juez y él lo único que sabemos es que fue zebulonita, era de esa familia. No tenemos tantísimos datos de él, pero aquí están las escrituras donde tú puedes ir y leer acerca de ese juez, puedes leer un poco más acerca de ese juez y conocer un poquito más de él, pero no hay tantísima información de Elón, aunque fue juez por 10 años en Israel. Abdón fue juez por 8 años y dice que este tuvo 40 hijos, 30 nietos y todos ellos andaban cabalgando en 70 burros o asnos, se llaman asnos, burros, 70, porque eran 40 hijos y 30 nietos y todos ellos andaban en sus burritos caminando. Se oye gracioso, yo digo, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Yo me imagino a todos estos hombres, hijos y nietos, todos andando en sus burritos. I don't know. Son datos que nos dan que a veces yo no entiendo, pero era como que algo especial esto de que estos hombres anduvieran en sus burritos, ¿ok? Y Sansón, que fue juez por 20 años, y algo especial después que fue súper fuerte, tenía el pelo largo, pero sabemos todo lo que pasó, muy triste su vida. Tenía el problema de que le gustaba andar detrás de las mujeres. Obviamente eso le trajo muchos problemas en toda su vida. Luego tenemos Elí, si te fijas, Elí ya es del libro de Samuel, de Primera de Samuel, y él tuvo por 40 años, estuvo juzgando a Israel y tuvo 2 hijos que eran muy malvados y sus 2 hijos murieron el mismo día. Y tenemos a Samuel, que fue el último juez, y Samuel fue juez
todos los días de su vida. ¿Ok? Él fue juez todos los días de su vida. Y de Samuel vamos a conocer más cuando vayamos al libro de Samuel. Lo quise poner todos aquí para que tuvieran todos los nombres, conocieran. Están aquí las escrituras. Pueden copiarlo, pueden luego leerlo con calma, pero que vean cómo el ciclo del pecado en el pueblo de Israel lo llevó a estar siempre sufriendo. No eran tiempos felices, esos tiempos que ellos estaban en esclavitud. Sin embargo, Dios siempre escuchaba su plegaria. Dios siempre lo escuchaba cuando ellos pedían y oraban y suplicaban y lloraban pidiéndole a Dios que los ayudara. Dios los ayudaba. Así de bueno es nuestro Dios, que Él no nos abandona, Él no nos deja. Y Él no dejó al pueblo de Israel. Y todavía hoy día, dentro de su desobediencia, el pueblo de Israel está esparcido por el mundo entero. Pero Dios dice que un día Él los va a recoger a todos. Él los va a recoger a todos porque Él hizo una promesa a Israel y Él va a cumplir esa promesa porque Dios es fiel y Dios no miente. Así que esperamos ese día de que Dios llame a sus hijos de todas partes del mundo y reúna al pueblo de Israel otra vez. Y yo sé que el día que lo una, lo va a unir con la iglesia para que sean todo un solo pueblo, porque de los dos pueblos Dios quiere hacer un solo pueblo y eso es su iglesia, ¿ok? Así que vemos cómo la desobediencia nos aleja de Dios y vemos cómo el cuidado de Dios y la respuesta de Dios nos protege. Dios les bendiga. Esto es un resumen de todo el libro de Jueces. Y espero que esto lo ayudará a entender un poquito mejor de qué se trata. Así que esto es un tiempo de 410 años desde el tiempo de Éxodo, que salen después de que entran a la tierra de Canaán en el tiempo de Josué, después que Josué muere, hasta el tiempo de Samuel, cuando Samuel entonces empieza el tiempo de los reyes. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que terminamos aquí. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a conocer un poco más de la historia del pueblo de Israel y de verte a ti, Señor, como un Dios misericordioso que perdona la maldad de nosotros, aun cuando te fallamos tantas veces, tú aún nos perdonas. Señor, permite que no tomemos esta gracia por granted, que no tomemos esta gracia como por segura, sino que tengamos cuidado, Señor, de no pecar contra ti, porque no vamos a permitir que el pecado abunde para que abunde la gracia, Padre, sino que sabemos que a misericordia tú nos has llamado y tu misericordia es firme, pero Señor, también sabemos que el castigo viene cuando no te obedecemos. Ayúdanos a entender esto, Señor, y que no seamos igual que el pueblo de Israel, sino que seamos fieles a ti en todo tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra y oramos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén.